Muy buenas tardes, mi nombre es John Alexander Riotafur, soy estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander y hoy vengo a presentarles mi diapositiva sobre comunicación interpersonal. Primero que todo, pues vamos a empezar con una introducción sobre qué es la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal es el proceso mediante el cual las personas intercambiamos información, emociones y pensamientos, involucrando el lenguaje verbal y no verbal, que es esencial para establecer relaciones sociales saludables, crear vínculos, crear escucha activa, empatía y asertividad. Tenemos que tener en cuenta que la comunicación interpersonal se genera entre dos personas, pero ya eso lo hablaremos más adelante. Vamos a hablar sobre el contenido que tenemos como primer punto los investigadores y cada uno de sus aportes. El punto 2 sería qué es la comunicación interpersonal, teniendo el punto 3 como las características, tipos de comunicación interpersonal, enfoques de la comunicación interpersonal y llegando a una conclusión del tema en general. Empecemos con los investigadores y sus aportes. Estamos aquí con los investigadores destacados de la comunicación interpersonal. Tenemos en primer lugar a George Simmel. Él nos hablaba de la manera en la que se expresan las ideas. No es lo mismo expresar una idea a otra persona de manera alegre o triste o feliz o enojada o de una manera muy sarcástica. Entonces, George Simmel enfatizaba sobre esto en la manera en que se expresan las ideas al emisor. Tenemos a Mark Knapp, que él habla de las etapas de desarrollo de la comunicación, como él enfatizaba también en los ejemplos de cuando vas a hablarle a un extraño, cómo te acercas, cuáles son tus intenciones, cómo estás frente a esa postura en la manera en la que vas a hablar, cómo te comunicas hacia esa persona. Entonces, eso enfatizaba Mark Knapp. Y Ervis Goffman enfatizaba sobre la apariencia de la teoría del frente o del cara a cara. En la teoría del frente hablaba sobre la manera en la que te paras frente a un público a comunicarte, cómo te expresas, cómo son tus expresiones, si estás nervioso, si estás tranquilo. También enfatizaba mucho la teoría del cara a cara de cuando estás hablando con una persona, mirarla fijamente a los ojos. Muchos aspectos de esto se enfatizaba Edwin Goffman sobre la comunicación interpersonal al momento de dialogar entre dos o más personas. Ahora vamos a hablar de sobre qué es la comunicación interpersonal en sí, o sea, qué es la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal es el proceso por el cual los seres humanos intercambian sentimientos e información, mensajes verbales y no verbales. La comunicación interpersonal se genera entre dos o más personas. También sabemos que la comunicación interpersonal se puede dialogar o mediar mediante mensajes verbales y no verbales. ¿Cómo son los no verbales? Los no verbales se hacen mediante señas, como se comunican las personas que no tienen la habilidad desarrollada o el sentido para poder hablar, que se comunican con señas y diferentes señas. Para eso existe un lenguaje de señas. Y los verbales, pues es como me estoy comunicando yo hacia a las personas que están viendo este video, de manera que entienden mis mensajes y los reciben de manera adecuada. Unos datos relevantes sobre la comunicación interpersonal es que la comunicación interpersonal engloba categorías como la comunicación escrita, los gestos, la lectura de labios, también incluye algunos menos evidentes como son el baile y las expresiones faciales que dan pistas muy valiosas sobre las emociones. Podemos enfatizar sobre lo del baile. Una persona cuando está bailando, cuando está interactuando con de más gente o en un público, en un teatro, se le nota feliz o se le nota triste dependiendo de las emociones que esté interpretando ese actor. Por eso es que los actores son bastante comunicativos al momento de tener una comunicación no verbal. La manera en la que se comunican con los gestos, emociones y demás cosas es lo que hace que destaquen como actores. Estas imágenes nos representan algunas de las características de la comunicación interpersonal. Podemos observar en la primera imagen hacia la izquierda cómo hay dos personas debatiendo. De esto trata la comunicación interpersonal. El debate es un gran ejemplo de esto, ya que en el debate el emisor y el receptor están en constante comunicación y hay retroalimentación de esa comunicación. En el debate, pues ellos hablan y van dialogando sobre qué están logrando y qué no han logrado y sobre el bien común en el que están manejando para llegar a un acuerdo. También podemos observar la imagen de al lado, donde está una persona y aparece el símbolo de no sonido. Entonces están hablando por señas, como hablábamos de lo de la comunicación no verbal. Aquí estamos identificando el lenguaje de señas. En la imagen de abajo podemos observar cuatro personas que nos da a entender que la comunicación interpersonal no es solo entre dos personas, como lo vemos en la primera imagen. La comunicación interpersonal se puede dar entre varias personas, más de dos, de manera en que todos tengan una manera de hablar y de recibir el mensaje. Eso es la comunicación interpersonal. Ellos
dialogan, llegan a un bien común y esto trata la comunicación interpersonal. Y en la imagen de arriba podemos darnos de cuenta que es retroalimentativa, que es de encaje, que podría decirse como un rompecabezas, de manera que encaja acorde a lo que estén hablando. Digamos, dos personas con un interés en común se ponen a dialogar y pues van a llegar a un acuerdo sobre ese bien común. Vamos a hablar ahora de los tipos de comunicación interpersonal. Tenemos tres. Está la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación paraverbal. La comunicación verbal, como lo veníamos hablando, pues es mediante el habla, dos personas dialogan, llegan a un acuerdo y el emisor y el receptor tienen que tener una retroalimentación de lo que están hablando. En la comunicación no verbal nos vamos más allá. Aquí pues para comunicarnos no verbalmente tendríamos que saber un lenguaje de señas o cotidianamente como se hacen algunas señas como el hola, como el chao, como el bye. Entonces, esto también hace parte de la comunicación no verbal, también como lo son los gestos cuando nos gusta algo, cuando nos alegra algo, la manera en la que sonreímos, la manera en la que alzamos las cejas, en la manera en la que abrimos los ojos, en la manera en la que reaccionamos cuando nos dan un halago o una crítica. Esto hace parte también de la comunicación no verbal. Y la comunicación para no verbal, paraverbal, hace enfoque a la manera en la que modulas tu voz, en la manera en la que resaltas al momento de hablar. No es lo mismo decir estoy alegre a decir estoy alegre. Entonces, la comunicación paraverbal hace énfasis en la manera en la que modulas tu voz, en la entonación, en si es aguda o en si es grave. Entonces, la comunicación paraverbal hace parte de las emociones también. No es lo mismo hablar alegre que hablar enojado cuando estás dando un regaño, un sermón. Entonces, la comunicación paraverbal hace parte de las emociones y la modulación en la manera en la que hables. Eso es un dato destacado, ya que hablábamos de que la comunicación es no verbal, la interpersonal. Hay un 80% de que es no verbal y aunque pueda parecer demasiado obvio, es importante aclarar que cada persona tiene sus propias expectativas, motivaciones e interpretaciones de la comunicación. La manera en la que yo me comunico con ustedes no es la manera en la que ustedes puedan comunicarse conmigo. Entonces, cada persona tiene una ideología o una expectativa o una visión de cómo se comunica. Hay gente que tal vez con una sola seña pues transmite un mensaje a demás personas, pero hay personas que tal vez no lo entienden. Entonces, esto es dependiendo de las interpretaciones. Digamos, tú ves a dos desconocidos haciéndose una seña, pues tal vez podrías ver que se están saludando o están dándose un mensaje de manera secreta, solo que ellos dos lo interpretan de esa manera y tú pues no lo puedas poder interpretar de esa manera. Ahora vamos a hablar de los enfoques de la comunicación interpersonal. ¿Cuáles son cuatro enfoques? Tenemos el enfoque de desarrollo, que habla de la empatía, la escucha activa y la adaptabilidad. Aquí podemos enfocarnos en la manera en la que somos empáticos al momento de hablar con alguien y de comunicarnos. Cuando, digamos, una persona está expresando sus sentimientos y de la nada echa a llorar. Entonces, la manera en la que comunicamos nuestra empatía hacia ellos también es muy importante, ya que podemos representar o darle una tarea más a esa persona que tal vez necesita la ayuda, tal vez criticándolo o no siendo un poco sensibles con ellos. También estamos la escucha activa, es la manera en la que prestamos atención y entendemos el mensaje que nos están transmitiendo. Porque si tal vez no tenemos escucha activa, nos pueden dar un mensaje y puede ser erróneo y podemos transmitir una información errónea. Y la adaptabilidad es cuando tenemos la manera y el conocimiento de poder comunicarnos exactamente o correctamente. Lo que hablamos anteriormente con lo de la comunicación verbal y no verbal. Tenemos el enfoque situacional, donde está el contexto del entorno. Tenemos que tener en cuenta que al momento de comunicarnos hace también parte del contexto, digamos, en qué lugar estamos. No es lo mismo yo hablar con una persona de manera presencial y eso también es muy diferente hablar de una manera virtual o también de una manera presencial ante demasiadas personas. Entonces, esto hace parte del contexto. El dinamismo y la flexibilidad es lo que hablamos ahorita en la manera en la que somos flexibles al comunicarnos, en la manera en la que entendemos a las demás personas, en la manera en la que nos comunicamos para que a las personas les quede más fácil entender nuestro mensaje. Y la percepción y perspectivas es cómo percibimos la comunicación de las demás personas y percibimos esto. Entonces, en la percepción podemos ver si una persona tal vez habla de una manera muy rara, como entre los dientes, puede ser que tenga pena o que tenga miedo de expresar sus situaciones o sentimientos. Tenemos también el enfoque de reglas culturales y el manejar conflictos de guerras. Las reglas sociales y culturales podemos hablar sobre el comunicarnos con una tribu indígena que no esté tan socializada con lo urbano.
Entonces tenemos que conocer esas reglas sociales y culturales que tienen ellos al momento de comunicarse, tal vez entendiendo su idioma o tratando de entender las señas que ellos hagan. Y el manejar conflictos de guerras es importante, ya que este es un enfoque en la manera en la que también interactúa la escucha activa, teniendo en cuenta que si tenemos buena escucha activa podemos llegar a solucionar o ser un mediador para manejar conflictos al momento de que se presenten. Y por último tenemos el enfoque de la ley de cobertura, donde están los principios universales de la comunicación, la predicción de comportamientos comunicativos y la adaptabilidad y flexibilidad que ya lo habíamos hablado antes. En la predicción de comportamientos comunicativos, al momento de comunicarnos con alguien, podemos también darnos de cuenta sus expresiones, cómo son, si puede que le guste ese mensaje o no le guste, que le disguste o no le guste. También podemos ver el momento de las personas cuando hablan, interactúan y si digamos se rasca la cabeza o se rasca un cachete, entonces podemos interactuar y identificar todo eso como rasgos o cosas a identificar al momento de la comunicación interpersonal cuando estamos en el momento del diálogo, el emisor y el receptor. Estas son algunas de las cosas que vamos a tener en cuenta para tener una buena comunicación interpersonal. Es emplear un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. Si llegado el caso, digamos, estamos en un lugar extranjero en el cual no manejan nuestro idioma, pero nosotros sí manejamos el de ellos, pues lo correcto o lo más ideal sería emplear el lenguaje de ellos para poder llegar a una comunicación más fácil, ya que entre idiomas iguales, pues sería más fácil la comunicación, sería asertiva. También la manera en la que hablamos, si hablamos muy rápido o hablamos muy despacio, entonces tratar de que el emisor reciba de manera correcta el mensaje. También podemos tener la correspondencia de expresión de forma oral y corporal, la manera en la que nos expresamos corporalmente y oralmente también es un buen índice para tener una buena comunicación interpersonal, ya que si nos mostramos nerviosos o nos mostramos apáticos, pues puede que el mensaje no se transmita de la manera correcta. El tono de voz adecuado también hace mucho énfasis en esto, porque no es lo mismo hablar con una persona de manera presencial y hablar pues despacio, dependiendo de lo que se esté hablando, si es digamos un secreto o algo así. Entonces, el tono de voz adecuado hace mucha énfasis para tener una buena comunicación interpersonal. El mostrar respeto por las opiniones de los demás es muy importante, ya que en ocasiones pues no sabemos tratar o sabemos comportarnos al momento de escuchar una opinión que tal vez nos disgusta o algo, entonces tenemos que mostrar respeto a las opiniones de los demás, ya que cada persona es libre de opinar y de pensar de la manera en la que más crea que le convenga, pero entonces si vamos a, digamos, a criticar o a hacer una crítica constructiva o a opinar sobre la opinión del emisor o el receptor, pues tenemos que hacerlo de la manera más respetuosa posible. El mantener contacto visual y generar empatía con el interlocutor es muy importante. El mantener el contacto visual genera confianza al momento de relacionarse mediante el diálogo y generar empatía, pues generando empatía en las opiniones y expresiones que genere el interlocutor. También pues con lo del contacto visual nos damos de cuenta si la persona está interesada en hablar con nosotros o no está interesada en hablar con nosotros en la manera en la que nos mira, si desvía la mirada. Son muchos factores en los cuales podemos fijarnos para generar una buena empatía. Bueno, pues siendo abarcados todos los temas, pues tenemos que llegar a una conclusión sobre qué es la comunicación interpersonal, a qué nos ayuda, qué beneficios trae. Entonces, aquí tenemos una conclusión la cual dice que la comunicación interpersonal nos ayuda a conocer diversos aspectos que nos permiten identificar al interlocutor con la finalidad de llegar a un acuerdo o un bien en común. De esto se trata la comunicación interpersonal, el transmitir mensajes, el transmitir ideas, el llegar a acuerdos en comunes, ser análogos. La comunicación interpersonal es demasiado importante y la hacemos diariamente cuando vamos a la tienda, cuando vamos a hacer las compras de la casa, cuando vamos a comunicarnos contra una persona, cuando vamos a identificar algo, cuando hacemos señas. Entonces, la comunicación interpersonal está en el diario vivir. Entonces, el tener una buena comunicación interpersonal nos hace tener un día alegre, el no tener conflictos con personas tal vez porque no supimos comunicarnos y las personas interpretaron otro mensaje. Entonces, eso es lo que es la comunicación interpersonal. Una manera de identificar al interlocutor con la finalidad de llegar a un acuerdo o un bien en común. Ya finalizando con la intervención de esta presentación, doy las referencias bibliográficas de las cuales saqué la información, de las cuales investigué para poder comunicarles lo que les hablé
anteriormente. Entonces, estas son las referencias bibliográficas de las cuales pueden guiarse y sacar información, así como lo hice yo. Siendo finalizada esta presentación, doy muchas gracias a las personas que hayan interactuado con el video. Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en la caja de los comentarios y nos vemos en el próximo video.